papeles que desaparecían, objetos que no estaban donde yo los había dejado. No eran grandes cosas. Eran detalles, y los detalles no mienten, pero empecé a escribir todo en un cuaderno viejo. Fechas, horas, comportamientos. No porque alguien me lo pidiera. Lo hice para no dudar de mí misma. Porque cuando todos te dicen que estás equivocada, empiezas a preguntarte si tal vez lo estás, pero no lo estaba. Aún no sabía exactamente qué escondían. No sabía hasta dónde llegaba la mentira. Solo sabía una cosa, ya habían decidido que yo era el problema, y cuando alguien te convierte en el problema es porque teme que digas la verdad. Esa fue la noche en que entendí algo importante. No podía seguir explicando, pero si quería sobrevivir, tendría que observar. Después de esa noche mi casa dejó de sentirse como un hogar. Las paredes seguían en su lugar, los muebles no se movieron, pero el aire era distinto, pesado, vigilante. Como si cada paso mío fuera escuchado, yo ya no hablaba mucho. No porque no quisiera, sino porque había aprendido algo doloroso. Mis palabras no cambiaban nada. Así que empecé a mirar más, a escuchar mejor, a recordar cada pequeño detalle. Mi yerno cambió su forma de tratarme. Frente a otros era amable, incluso atento. Me ofrecía sentarme, me preguntaba si necesitaba algo. Pero cuando estábamos solos, su voz se volvía seca. Sus respuestas eran cortas. Sus ojos fríos. Su primo seguía apareciendo sin aviso. Siempre con excusas simples, vaya, solo vine un rato, tengo que hablar algo. Importante, no me queda lejos dormir aquí, pero un rato se convertía en horas. Horas en noches completas. Y noches en semanas, pero noté que usaban la sala cuando todos dormían. Cerraban la puerta. Bajaban la voz. Una vez intenté acercarme y escuché como uno de ellos decía mi nombre. Solo mi nombre. Nada más, pero fue suficiente para que se me helara la sangre. Al día siguiente desapareció una carpeta de documentos que yo guardaba en un cajón. Papeles viejos, sí, pero importantes. Pregunté con calma si alguien los había visto. Mi yerno sonrió. Usted siempre pierde cosas, dijo. Tal vez las olvidó en otro lado. Mi hija sintió sin mirarme, pero sentí vergüenza. No porque hubiera perdido algo, sino porque entendí que ya no estaban de mi lado, no por maldad, por comodidad. Era más fácil creer que yo estaba equivocada que aceptar una verdad incómoda, pero empezaron a mover cosas del lugar, muy poco, apenas lo suficiente para que yo dudara. Un vaso en otro estante, una llave en otra mesa, pequeños cambios que nadie más notaba. Pero yo sí, una tarde, mientras limpiaba, encontré una bolsa escondida detrás de unas calles. Dentro había copias de papeles. Mis papeles. No entendía todo, pero reconocí mi firma, fotocopias, algunas con anotaciones. Escuché pasos y guardé la bolsa rápido. Mi corazón latía fuerte. No dije nada. No pregunté nada. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente escuché a mi yerno hablando por teléfono. Estaba en el patio. Creía que nadie lo oía. No te preocupes, dijo. Ella no sé. Da cuenta de nada. Cerré los ojos. No por miedo. Por claridad, ya no dudaba. Ya no me preguntaba si estaba exagerando. Ellos estaban seguros de algo, de que yo no era una amenaza, pero allí fue cuando cometieron su primer error. Porque dejaron de cuidarse, pero dejaron de fingir frente a mí, pero empezaron a confiar demasiado, pero yo seguía caminando lento. Seguía hablando poco. Seguía pareciendo frágil, pero por dentro algo estaba cambiando, pero no sentía rabia, pero sentía paciencia. Empecé a notar horarios. ¿Quién entraba primero a la casa? ¿Quién cerraba la puerta? Cuando apagaban las luces. Cuando se quedaban solos, y mientras ellos pensaban que yo estaba perdiendo la memoria. Pero yo estaba guardándolo todo, sin ruido. Ellos creían que las mentiras vivían seguras dentro de mi casa. No sabían que yo ya había aprendido cómo se mueven las sombras. Llegó un día en que entendí algo muy claro, pero cada vez que hablaba les daba ventaja. Cada palabra mía se convertía en una herramienta para ellos. Así que dejé de explicar, dejé de defenderme. Empecé a escuchar el sonido real de la casa, el crujir del suelo por la noche, el leve golpe de una puerta mal cerrada, el silencio justo antes de una conversación secreta. Mi yerno ya no se molestaba en disimular cuando yo estaba cerca. Hablaba en voz baja, pero no tanto como antes. Sabía que nadie le pediría cuentas. Su primo entraba y salía con confianza,
como si la casa fuera suya, pero yo me movía despacio. No por debilidad, sino por estrategia. La gente subestima a quien camina lento, pero una noche dejé una luz encendida a propósito. Quería ver quién la apagaba. Fue el primo. Siempre era él quien cerraba, quien revisaba, quien controlaba, pero otra noche dejé un cajón apenas abierto. Al día siguiente estaba cerrado, pero algo dentro había cambiado de lugar. Confirmación silenciosa, pero no escribía ya en el cuaderno. Lo llevaba todo en la cabeza. Horarios, rutinas, errores, pero un error lo cambió todo. Una tarde, mientras todos dormían la siesta, escuché pasos en mi habitación. No me moví. Cerré los ojos, fingí dormir. Sentí como había en el armario, como tocaban mis cosas, pero el primo susurró: "Bre, aquí no hay nada", pero mi yerno respondió: "Bro, busca mejor". Mi corazón latía fuerte, pero mi cuerpo estaba quieto. Cuando se fueron, conté los segundos antes de levantarme. Nada había desaparecido, pero algo había quedado claro: Bre ya no respetaba ni mi espacio. Desde ese momento empecé a preparar el terreno. Muy despacio, muy limpio, pero hablé con vecinos sin parecer sospechosa. Comentarios simples, preguntas normales, dejar dudas plantadas como semillas pequeñas, cambié lugares de objetos importantes. Hice copias, guardé cosas fuera de la casa. Nadie notó nada, pero una noche dejé una conversación abierta a propósito. Hablé en voz alta por teléfono diciendo cosas incompletas. Información a medias. Observe quién escuchaba detrás de la puerta. El primo, ver 2 días después, hicieron un movimiento que no esperé. Demasiado rápido. Demasiado torpe. Usaron uno de mis documentos sin corregir un detalle. Pequeño. Un detalle que solo yo conocía. Un error mínimo, pero suficiente. Ver sonreí por primera vez en semanas. No porque hubiera ganado ver, sino porque ya sabía cómo terminaría esto. Pero ellos creían que yo estaba cansada, pero estaba vencida. No entendieron algo esencial, pero yo solo estaba aprendiendo sus pasos. Y cuando alguien cree que no lo estás mirando, ver es cuando comete el error final. Ver el error que cometieron no fue grande. No fue ruidoso, ver fue discreto. Y por eso fue perfecto para mí, pero usaron uno de mis papeles para resolver algo fuera de la casa. Yo no lo vi directamente, pero lo supe por la forma en que regresaron. El primo estaba inquieto, mi yerno hablaba de más. Cuando alguien cree que todo está bajo control, empieza a relajarse. Pero no los confronte. Pero no cambié mi rutina. Seguí siendo la mujer calada que apenas opinaba, pero empecé a mover las piezas finales. Fui al mercado y dejé caer comentarios simples. Nada grave. Solo frases sueltas que parecían recuerdos confusos, historias incompletas. Lo suficiente para que otros empezaran a notar contradicciones cuando ellos hablaban. Una vecina me dijo: "Bre, qué raro, tu yerno me dijo otra cosa", pero no respondí. Solo sonreí. En casa dejé documentos visibles que no significaban nada real. Papeles antiguos, copias sin valor. Ellos los revisaron. Lo supe porque cambiaron de sitio, pero mientras tanto, lo importante estaba lejos de sus manos. Pero mi hija empezó a sentir la tensión. Hacía preguntas. Ellos se miraban antes de responder. El primo empezó a quedarse menos tiempo. Ya no dormía tantas noches, pero eso no era prudencia, pero era miedo. Un día, alguien tocó la puerta preguntando por un asunto mal explicado. No entró, no investigó, solo preguntó. Pero basto. Mi yerno se puso pálido. El primo dejó de sonreír, pero desde ese día comenzaron a discutir entre ellos. No fuerte, no frente a otros, pero yo los escuchaba. Se culpaban en voz baja. Se interrumpían. Se corregían, pero la confianza se estaba rompiendo. Yo seguía sin hablar, pero sin acusar, pero las personas que antes les creían empezaron a dudar. No por lo que yo decía, sino por lo que ellos ya no podían explicar bien. Pero una tarde mi hija lloró en la cocina. Me dijo que algo no se sentía correcto. Yo la abracé, no le di nombres, no le di pruebas, solo estuve ahí. Ellos ya no me observaban, ahora se vigilaban entre ellos, pero el primo dejó de venir. Mi yerno dormía mal. La casa volvió a ser silenciosa, pero no como antes. Era el silencio del final, pero ellos pensaron que yo no había hecho nada. Y tenían razón. Yo no hice nada grande. No empujé. Solo dejé que caminaran por el camino que ellos mismos eligieron. Y ese camino no tenía salida, pero no hubo gritos ni lágrimas públicas, pero todo terminó de la forma más simple.
El primo dejó de aparecer por completo. Nadie preguntó por él, nadie lo buscó. Cuando alguien desaparece sin explicación, las personas empiezan a preguntarse por qué. Y cuando preguntan, las historias que no están bien construidas se rompen solas. Pero mi yerno empezó a llegar tarde. Evitaba reo. Reuniones familiares. Hablaba menos. Sonreía poco. Cuando alguien le hacía una pregunta directa, respondía rápido, como quien quiere terminar una conversación antes de equivocarse. La confianza alrededor de él se fue apagando. No de golpe, poco a poco. Como una luz que parpadea hasta quedarse oscura. Un día mi hija encontró una contradicción que no pudo ignorar. No fui yo quien se la mostró. Fue él mismo, al explicar algo que ya había explicado antes de otra manera. Breya no me miró buscando confirmación. Me miró buscando paz ver y entendí que el trabajo ya estaba hecho. Ver no hubo castigo oficial. Ver no hubo nombres escritos en ningún lugar. Pero la gente dejó de llamar, de pedir favores. Ver el primo perdió su lugar en la familia. Ver mi yerno perdió respeto. Y lo más importante, perdieron control. Ver yo seguí viviendo en la misma casa, caminando igual de lento, hablando con la misma calma. Para muchos, nada había cambiado, ver, pero yo sabía la verdad, pero no necesité demostrar nada, ver, solo esperé. A los 61 años, aprendí algo que no enseñan en ningún lado, pero la paciencia puede ser más fuerte que la fuerza. Cuando te llaman mentirosa no siempre es porque no creen, pero a veces es porque tienen miedo de que estés diciendo la verdad. Hoy mi voz es tranquila, ver mi conciencia está limpia, ver ellos siguen caminando con la duda detrás. Yo sigo siendo inalcanzable.